Un afectuoso buenos días a ustedes y a todos los que me escuchan. ¿Cómo lo trató mi provincia, Manabí? Muy bien, muy bien. Tuve la oportunidad de estar allí nuevamente en una provincia a la que quiero muchísimo. En este orden, usted que tiene 31 años haciendo política, medio, que casi está al borde de la jubilación, dijo uno. ¿Cómo se siente usted como un tutor, como un referente, como una persona de tanta experiencia en el caminar político y que los ciudadanos ahora jóvenes, nuevas generaciones, lleguen y se agolpen cuando usted llega o ha llegado, por ejemplo, a Quito, ha llegado a Machala, ahora llegó a Puerto Viejo? ¿Cuál es ese sentir suyo? Simplemente como una persona que cumple con su deber de servir. Servir no es solamente hacer bien más allá de la obligación, con responsabilidad. Una función pública, en este caso la de alcalde de Guayaquil, que yo desempeño. Servir es también orientar. Y yo creo que especialmente a los jóvenes hay que inculcarles el valor de la responsabilidad. Cuando se dejan los espacios se ocupan. Y cuando la gente que debe ocuparlos no los ocupa, lo hacen quienes no deben ocuparlos. Y el que paga toda esa factura es el pueblo, y especialmente la gente pobre. Y entonces se venden conceptos que si no se los analiza a profundidad, hay veces pasan. ¿Conceptos o bambalinas? Ambas cosas. Por ejemplo, poner impuestos a los ricos. La pregunta es, si no se piensa a fondo, no se llega a la conclusión de que los impuestos, los productores los trasladan a los que consumen. Usted le va a poner un ejemplo, un impuesto, por ejemplo, a las colas. ¿Quién paga el impuesto? ¿El que produce la cola o el que se toma la cola? El que se toma la cola. ¿Y ese quién es? El pueblo. Y los pobres toman cola y toman mucha cola. Y hay algo más grave. La cola vale lo mismo para el pobre que para el rico. Pero el pobre no gana lo mismo que gana el rico. Entonces la cola, en términos reales, es más cara para el pobre. Entonces la carga tributaria es más cara para el pobre. Es al revés de lo que se dice. Usted le pone un impuesto a cualquier cosa. El productor trata de trasladarlo al precio. Y el precio, ¿quién lo paga? ¿El que produce o el que compra? El que compra. El consumidor. El consumidor. Y cuando usted pone impuestos a lo que no se puede trasladar, afecta costos, afecta ahí sí a la empresa, y la empresa se recupera, por ejemplo, despidiendo. Entonces, la política tributaria es indispensable cuando es justa, cuando es eficaz, cuando no es una exacción, para que cobrándola con severidad y con una administración austera, llegue ese dinero al pueblo en obras y servicios. Como por ejemplo lo hacemos aquí nosotros, 15% apenas para el gasto y 85 de cada $100 que entran para la gente. Pero la política tributaria no puede ser, el gobierno gasta, el gobierno dilapida, se queda sin plata y le mete la mano al bolsillo del pueblo para, extrayendo plata de la gente, pagar la farra fiscal. Y cuando eso no se analiza y no se piensa en eso, se oyen cosas y se convierten, hay veces, en verdades transitorias, al menos mientras no llega la crisis, precisamente por falta de análisis. Entonces, los jóvenes tienen que preocuparse. Yo le hago otra pregunta. ¿Cuál es la expectativa de trabajo de los jóvenes de hoy día en el Ecuador? Si están viendo que sus padres y sus abuelos pierden el empleo día a día en el sector público y en el sector privado. Entonces, los políticos irresponsables dicen, ofrezco trabajo, ofrezco empleo. Nunca dicen dónde trabajar. Y hay que analizar que solo se puede trabajar en tres partes. En el Estado, que ya no hay cómo trabajar porque está sobredimensionado el Estado. Ya se vuelve privilegiado prácticamente el que trabaja allí porque lo hace en detrimento de los que no trabajan en el Estado y de los que no trabajan en ninguna parte.
La segunda fuente de trabajo es que los negocios actuales crezcan. Y la tercera fuente de trabajo es que los negocios que no existen, existan, que venga la inversión. Entonces, el discurso es una cosa y la realidad es otra cosa. Y esa misión, la gente responsable que tiene espacio debe cumplirla. Hay que decirle a la gente, sin ser agorero del desastre, ni mucho menos, porque nadie puede querer el desastre del país. Hay que decirle a la gente que medite, que piense, que se dé cuenta que una cosa es la demagogia y el bla, 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 y otra cosa es la realidad. Y la realidad nunca perjudica al demagogo, perjudica al que le cree. El mal gobernante nunca se perjudica a sí mismo, perjudica a los que gobiernan. El que paga la factura es el pueblo. Esa es desgraciadamente la realidad y hay que tener, repito, la responsabilidad no solamente de cumplir con la obligación de uno, sino también de cumplir con la responsabilidad de poner en conocimiento de la gente con verdad y con certeza las cosas y los hechos y las consecuencias de esas cosas y esos hechos para ellos. 7:37 en el Ecuador continental, dialogando con el señor alcalde de la ciudad, abogado Jaime José Nebozadi. Es una contradicción escuchar todos los días que el Ecuador tiene que perseguir como objetivo principal la competitividad y sin embargo creamos impuestos e incrementamos a los existentes. El Ecuador tiene que perseguir la competitividad, por supuesto, otra vez, ese es el discurso. Y la realidad, ¿qué es? Las salvaguardias son buenas para la competitividad. El timbre cambiario va a ser bueno para la competitividad. El no suscribir un tratado de libre comercio con los Estados Unidos es bueno para la competitividad. El haber perdido la ATPDA es bueno para la competitividad. El no implementar el tratado con la Unión Europea es buena para la competitividad. Nos quedamos sin competitividad. Por supuesto, pues. Por eso hay una contradicción. Porque perseguimos como objetivo y sin embargo estamos haciendo lo. Pero esa palabra, competitividad, muchas de las personas que están escuchando dicen, bueno, suena bien, parece que tienen razón en lo que dice. ¿Eso qué significa? Eso significa que los productos nuestros se encarecen, que los productos nuestros no se venden, significa una serie de cosas que van a terminar en que no hay empleo, en que la frontera del empleo o se achica o por lo menos no se agranda. ¿Y eso qué significa? Que miles y miles de jóvenes que después de muchos sacrificios, algunos sin terminar la universidad, algunos sin terminar el colegio inclusive, salen a buscar un mercado laboral, no lo encuentran. Pero si... Cuando usted habla de inflación, mi amigo, hay mucha gente que cree que usted está inflando un globo o algo por el estilo. Pero cuando usted habla de comida cara, la gente entiende. Y esa es otra cosa que tenemos la obligación de hacer. Hablar claro, hablar en un idioma exacto, pero sencillo, para que la gente se dé cuenta que hay conceptos que son muy importantes. Hay gente que no le importa la democracia, porque no entiende bien en qué le afecta. Pero cuando usted se da cuenta que la democracia hace que el equilibrio de las funciones del Estado impida un comportamiento controlador y dictatorial, que impida que una persona que gana con 55% tenga el 100% del control, ahí se da cuenta usted que eso sí le afecta a usted. La libertad. Bueno, usted dice, yo no tengo periódico, no tengo radio, no tengo un canal de televisión. Pero cuando usted se da cuenta que si se censura eso, si hay una ley mordaza para eso, el pueblo, o sea, usted no puede hablar, no puede criticar porque su crítica no sale al aire y no se conoce y no tiene efecto, entonces usted se da cuenta que el tema es con usted. Las 7:40. Abogado Nebo, acá hay otra contradicción. El municipio de Guayaquil en sus administraciones con éxito viene sosteniendo el área de educación. Pues, vienen estimulando, incentivando la educación.
Y cuando usted habla de los jóvenes que tienen que prepararse, que están preparados, que van a buscar chamba, como se dice comúnmente, el día sábado último en la sabatina del señor presidente de la República apareció un ecuatoriano, un joven, y al preguntarle al presidente ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde estudiaste? Bueno, estudié en una universidad en Colorado, en los Estados Unidos. Ah, qué prestigiosa universidad. ¿Y dónde estás trabajando? No tengo trabajo. ¿Y es cuándo? Hace un año. Entonces, ¿qué usted le puede pedir a un bachiller, a un ecuatoriano que recién sale obteniendo un título de tercer nivel, si no hay la oportunidad para ese chico que ya viene estudiando una maestría en una universidad prestigiosa de los Estados Unidos? Bueno, debe haber constituido una sorpresa para el señor presidente que las cosas no son como él cree o como él dice, porque esa es la realidad, pues. Ya le digo, los políticos no deben ofrecer empleo ni trabajo, deben decir dónde va a trabajar la persona a la que le ofrecen trabajo. Y le repito, no hay más que 3 formas y 3 sitios. Uno, vedado, el Estado, ya no más en el Estado, porque perjudica a los demás. Y el otro, la empresa privada, la existente si crece y la inexistente si se crea. Y si no hay confianza, y si no hay seguridad jurídica, y si no hay inversión, entonces no hay producción y tampoco hay empleo. Lenín. Alcalde, muy buenos días. Usted decía hace un momento, hay que hablar claro, y usted ha venido haciéndolo no solamente en Guayaquil, también lo ha hecho en Puerto Viejo, lo ha hecho antes en Machala, lo ha hecho en la capital de la República. Está hablando claro y se está construyendo un discurso con miras al 2017, y no estoy hablando de usted, estoy hablando de su organización política. Se está dando un mensaje con miras a toda la vida. Y yo le he dicho a la gente que me rodea, con quien tengo contacto, ellos saben de ninguna aspiración personal, pero si ellos aspiran a hacer política, tienen que entender la política como lo que es, la dedicación de hacer posible todo lo mejor para los demás. Y eso implica no solo hablar claro, eso implica sacrificio, eso implica tener una filosofía, tener un mensaje, respaldar ese mensaje en los hechos, reconocer los errores cometidos. De manera que sí, es importante. No hay país que progrese sin instituciones serias. No hay. Y no hay instituciones serias sin pensamiento serio y sin acción seria. Es importante que eso ocurra. Y esa ninguna aspiración política es un algo que no se puede revisar. No se puede revisar porque no es una renuncia a trabajar por el país y a servir al país. Es una renuncia a la parte electoral. Mi vida electoral tiene que acabar y va a acabar el 19. No es mañana tampoco porque estoy en la alcaldía hasta el año 19. Pero servir no es ser electo funcionario público. Para servir no se necesita ser alcalde. Para servir al Ecuador no se necesita ser presidente. Repito, para destruirlo sí se necesita. Por eso hay que tener cuidado con a quién se elige presidente. Lenín, un momentito. Los héroes están cansados. Los héroes están cansados. No, yo no estoy cansado. Creo que he cumplido con mi deber, que es otra cosa. Y cumplir con el deber no cansa. Y le voy a decir, ya varias personas me han dicho eso. ¿Y qué va a hacer usted cuando usted se vaya a la alcaldía? Yo tengo mucho que hacer. Le voy a repetir una frase con quien alguien importante, bastante más importante que yo, contestó esa pregunta. Desde que estoy solo, nunca he estado más acompañado. Y nunca he tenido más que hacer que desde que no tengo nada que hacer. Ahora, alcalde, pasando un poco a los temas de la ciudad, estamos a pocos días de que se inaugure la terminal terrestre satelital del norte en la vía a Daule, y acompañado a esto también se están planificando desarrollar algunas obras para contribuir a alivianar el tráfico en distintos sectores de la ciudad. Estamos a pocos días, Lenin, de haber inaugurado muchas obras y a pocos días de seguir inaugurando muchas más, porque nosotros trabajamos todos los días. Esa es la diferencia entre decir y hacer, entre prometer y cumplir, entre construir y destruir.
Sí, fíjese usted, de aquí estoy saliendo a inaugurar un mini estadio deportivo con cancha de césped sintética, no de tierra ni de arcilla, en la isla Trinitaria. Porque también la gente pobre tiene derecho al césped sintético y tiene derecho a la iluminación y al cerramiento y a las gradas. Y después de eso voy a una reunión con la gente de Ronald McDonald para seguir edificando la segunda parte del edificio para los niños que padecen cáncer, para que puedan, después de que hicimos el pabellón de cáncer de Solca y después de que equipamos el pabellón de cáncer de Solca, ahora estamos haciendo la residencia para que esos chiquitos, una vez que reciben radioterapia o quimioterapia, que quedan muy débiles con una defensa muy baja, no tengan que salir, trasladarse a la ciudad, hay veces a sus provincias, y se queden allí al lado, como en los países del primer mundo. Y el día 30 vamos a inaugurar el terminal terrestre, efectivamente. Y más tarde voy a ir a establecer el avance de obra de los juegos de agua para niños pobres, que además son gratuitos, en la parroquia Juan Montalvo. Pero al mismo tiempo nos preocupamos de los grandes proyectos. Si no mañana, y creo que es mañana, estamos firmando el contrato de la automatización de todo el sistema de imposición de multas automatizado para el tránsito, en que habrán cámaras en los semáforos, en los postes, en que el ciudadano no estará sujeto a la vicisitud y a las contingencias de que un ser humano le ponga una multa que puede errar, sino que la multa es exacta, la multa tiene fecha, la multa evidencia la infracción, identifica al infractor. Y estamos trabajando para sacar en las próximas semanas, yo diría, el concurso para que los semáforos de la ciudad se coordinen. Porque nosotros como municipio pusimos sin obligación semáforos inteligentes y de última generación en la metrovía y en los túneles. Pero en el resto de la ciudad hay semáforos de muchísimas marcas y en muchísimas épocas que no se pueden coordinar. Entonces ya estamos haciendo el concurso para coordinar, sincronizar definitivamente esos semáforos. Al mismo tiempo, la aerovía debe estar alzada ya en el portal el día de hoy o si no mañana. La fase en la cual tienen que hacer la oferta técnica y la económica de acuerdo al contrato de adhesión. Dios mediante, en el mes de julio estaremos firmando la aerovía, que tendrá 2 años de duración. El puente ya se inició. No importan las dificultades, no importan las dificultades. Lo que importa es vencer las dificultades y convertir esas dificultades en peldaños de progreso y en ir haciendo las cosas. Y podríamos hablar de muchísimas cosas más. Alcalde, ¿qué pasa con la Policía Metropolitana, que tiene una labor de cumplir con el control, con el ordenamiento de la ciudad, pero se presentan algunos excesos de cuando en cuando? ¿Qué tipo de trabajo se está realizando allí para que estas eventualidades dejen de desarrollarse? Miren, la Policía Metropolitana tiene una labor que cumplir. Desgraciadamente es una labor delicada, difícil, es una labor de roce, es una labor donde hay conflictos permanentemente. Se les da cursos de derechos humanos, de relaciones humanas, y yo creo que se avanza enormemente en general. En lo particular, hay veces se cometen excesos, y los voy a analizar. Usted seguramente se refiere al caso que salió en Teleamazonas hace unos pocos días. Investigué el caso, sí hay un exceso, el señor se fue. Lo eché del municipio porque es un mal funcionario público. Nadie puede garantizar que no haya exceso. Lo que sí puedo garantizar es que cuando a mí me conste un exceso, ese señor deja de ser funcionario público. Y lo que voy a decir a continuación, yo le ruego a la prensa, porque la prensa es la ciudadanía, al fin y al cabo, es la voz de la ciudadanía, que lo analice. Yo no voy a justificar, ni aún en lo que voy a decir, exceso alguno. Yo no justifico exceso. Yo exhibí una foto. El brazo de un metropolitano está parcialmente cercenado. Yo no sé si le han dado un hachazo
o un machetazo, pero no es que tiene un corte. Dicen que la habilidad en la radio es hacer ver al que oye lo que no ve. Pues bueno, imagínense un brazo con un hachazo, con la carne y la sangre a la vista de gran extensión. Eso le han hecho a un metropolitano. Pero ahí no hay exceso del ciudadano. Eso no sale en ninguna parte. Eso no se comenta en ninguna parte. Cuando les echan aceite hirviendo, agua hirviendo, los acuchillan, los apedrean. No. El exceso del metropolitano sale en la prensa. Y está bien que salga, porque me ayuda a descubrir la verdad. Y me ayuda a sancionar como tiene que sancionar un ejecutivo cualquier exceso. Pero también los ciudadanos, y por supuesto no me refiero a la ciudadanía, me refiero a ciertos desadaptados, tienen que entender que ese tipo de acción hay veces genera un tipo de reacción que no es la conveniente. El policía metropolitano es un ciudadano que cumple con su deber, que cuando comete excesos debe ser castigado, pero que cuando no los comete debe ser respetado. No debe ser víctima de este tipo de abusos propios del medioevo. Así que la verdad hay que verla siempre con amplitud para entenderla en su totalidad. Economista. Sí, son las 7:52 en el Ecuador continental. Señor alcalde, aquí hay un oyente que me dice que no estaba enterado que el municipio ayuda también al cáncer, que acaba de señalar. Y también me dice, dígale al alcalde que preste otro billetito al gobierno para resolver el problema de sol. Cuando el gobierno me entregue las rentas retenidas indebidamente de los meses de enero y febrero, si necesitan algún tipo de aporte, lo volveré a hacer, porque los dos que he hecho me los han pagado. A mí me gusta ser claro. ¿Con interés? No, bueno, con un interés ridículo. No se trata de ganar intereses, se trata de evitar que algo que perjudica a los ecuatorianos y a los pobres se agrave. Y política más o política menos, ideología más, ideología menos, yo siempre lo haré lo que tenga que hacer para servir a mis conciudadanos. Eso no quiere decir que no sepa cobrar también. Cuando tengo que cobrar, cobro. Pero yo no puedo hacer cosas de esas mientras a mí me tienen retenido, no a mí, a mi ciudad, a mis conciudadanos, 2 meses que valen 44 millones de dólares. Y ahora se está hablando, y bien que me ha traído usted esto a colación, de una ley retroactiva. Retroactiva quiere decir con vigencia para el pasado. Pero usted es abogado. No, yo soy abogado. Muy bien esto. Sí, le voy a explicar. La ley rige para lo venidero, porque esa es la seguridad jurídica, la certeza de las acciones amparadas en la ley. Cualquier ley rige para lo venidero. La ley tributaria es aún más especial, y usted lo sabe como economista. Rige para el año venidero, el primer día del año venidero. Usted puede tomar una ley tributaria en febrero de un año. Rige el 1 de enero del año que viene. Ahora quieren inventar, porque la falta de dinero les ha hecho abundar en explicaciones inaceptables. Impuesto al trago, impuesto a la cola, impuesto al cigarrillo, para cuidar la salud. Pero 10 años no han cuidado la salud. La salud la cuidan ahora que necesitan sacar 300 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes. Y yo pregunto, si dicen que es disuasivo para que la gente no consuma, ¿sabe cuándo la gente no va a fumar? Cuando le digan que la cajetilla de cigarrillo vale 100 dólares. Entonces vendrá de contrabando y seguirá valiendo lo que vale ahora. Pero cuando usted dice, yo pongo impuestos disuasivos, pero voy a sacar 300 millones de dólares, usted está revelando que lo que quiere es que consuman, y le ha puesto un impuesto que la gente, aún con sacrificio, puede pagar para que usted se lo lleve al Estado. ¿Me comprende? Entonces, ahora con los municipios es lo mismo. Mire, el presidente de la República ha dicho con razón, no puede ser que si el petróleo, a mí no me ingresa como gobierno dinero por el petróleo, a los municipios les ingrese. No, no es justo. Y no está ingresándoles porque en el presupuesto actual del gobierno, en el componente B de ingresos no permanentes,
el petróleo para los municipios, prefecturas y juntas parroquiales vale 0. Entonces ahora quieren sacar el dinero es de los tributos. Y si los tributos han bajado, es justo que en el presupuesto del año que viene ellos hagan un presupuesto racional donde no pueden cambiar las rentas que por constitución y ley le corresponden a ciudades, provincias y juntas parroquiales en su porcentaje. Pero el porcentaje tiene que ver con un volumen de cálculo, que si es mayor, hace que en la práctica se reciba más dinero y si es menor, se recibe menos dinero. ¿Por qué no cabe la ley retroactiva? No solo por los conceptos de seguridad jurídica de que hemos hablado, sino que hay una ley especial para evitar que aprobado un presupuesto como ha sido aprobado el del 2016 se afecte a los organismos seccionales. ¿Por qué? Porque usted con ese presupuesto inamovible ya contrató pues servicios públicos, ya contrató obras públicas. Y si a usted le quitan a los ciudadanos de las provincias, de las parroquias, de las ciudades, le quitan las rentas, ¿cómo responde el organismo contratante de lo que ya contrató a base de un dinero que tenía seguro? Todo esto es porque no tienen plata. Pero las crisis no se curan enfermando a los demás, poniendo en crisis a los demás. Las crisis se curan y se resuelven atendiendo lo individual. Usted no puede, porque está enfermo, porque no tiene dinero, enfermar a los organismos seccionales, quitarles el dinero a los organismos seccionales. Usted no puede enfermar a la empresa privada y ponerle impuestos disque a la empresa privada que los paga el pueblo y que, como hayamos analizado, los paga el más pobre y en menor cuantía, en mayor cuantía porque gana menos. Eso es lo que está pasando. Y si no enmiendan, va a ser peor cada día, porque cada día tendrán menos plata. Y entonces, para compensar su menos plata, cogen la plata de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son los ciudadanos ecuatorianos. ¿Quiénes son los demás? La clase media, los pobres, los jóvenes, los jubilados. Y ese es el milagro económico. El milagro es que sobrevivamos, ese es el milagro. En economía no hay milagros, se hacen bien las cosas o se hacen mal las cosas, hay éxito o hay fracaso, hay plata o no hay plata, hay obra o no hay obra, se cumple o no se cumple. Ese es el tema. Pero siempre se puede corregir, alcalde. Claro que se puede corregir. El primer paso para curarse es saber que uno está enfermo, pues admitirlo. Pues. Pero cuando usted cree que todo está bien y dice que no hay crisis, que no pasa nada, entonces no se puede curar. Pues. El que está enfermo y dice que no tiene nada, pues entonces posiblemente o hay un milagro que yo no he visto o se muere. Pues. Las 7:58 minutos, abogado Nebot, con su experiencia, ¿qué lectura tiene usted o le da a este proceso de Cuba o Cuba con Estados Unidos y la presencia mismo del presidente Obama en estos últimos días allá? Dígame, ¿en China hay un partido único político o no? ¿Usted cree que la democracia rusa es perfecta? No. ¿Y por qué no hay ningún problema cuando Estados Unidos habla con Rusia a través de sus presidentes o habla con China? El problema de Cuba es que tiene una historia cercana, donde como buenos latinos los cubanos han hablado demasiado. Yo me alegro que eso suceda, porque la convivencia civilizada en el mundo es lo que debe imperar para fortalecer la libertad. Vea usted lo que está pasando con ISIS. Eso es lo que hay que lamentar. Eso es lo que hay que castigar. Porque definitivamente no hay filosofía ni ideología alguna que justifique que se mate a gente inocente. Eso atenta contra la convivencia civilizada del mundo, eso atenta contra la libertad. Hay que ser solidarios, sí, pero hay que tener el liderazgo para acabar con ese tipo de cosas. De manera que cuando usted ve que la gente se entiende, alégrese, porque el desentendimiento puede llegar a lo que pasó ayer en Bruselas. Yo no creo que eso quiera la gente. Ahora, también hay un asunto de conveniencia, ¿no? Los cubanos a los 50 y tantos años, casi 58, ya pues no pueden tener relaciones económicas con Rusia ni con Venezuela, porque los que le daban plata ahora piden. Entonces ahora se han dado cuenta que sí les conviene la relación
y la apertura económica con Estados Unidos. Y ojalá les quiten el embargo, porque ese embargo ha sido al pueblo cubano. ¿Usted cree que Fidel Castro ha estado embargado en el consumo de bienes y de servicios, digamos? El pueblo cubano es el que ha estado embargado. O sea, no se castiga a los pueblos para castigar a los gobiernos. No se castiga a los pueblos para castigar las ideologías. ¿A qué tiempo fue a Buenos Aires y cómo encontró Buenos Aires y cómo estaba Buenos Aires antes? Muy bien, muy bien. Buenos Aires tuvo un buen alcalde, 8 años de Macri, en Horacio Rodríguez Larreta. Tiene un buen alcalde, un hombre sencillo, capaz de enseñar y capaz de aprender. Y así es uno. Yo fui a dar mi opinión, a ver la regeneración de la vía 31, en que lo vamos a ayudar, pero también fui a aprender. Solo los tontos creen que saben todo. Su amigo Macri, ¿qué le dice? ¿Va a transformar Argentina? ¿Va a lograr que Argentina vuelva al concierto económico que tuvo en la década de los 60? Esas son sus intenciones. Hay que ver si en la práctica logra eso, porque el grave desafío de los que criticamos es no caer en los mismos errores que aquellos a quienes criticamos. Cuando usted critica el fracaso, usted tiene que hacerlo si es que usted demuestra que es exitoso, o como dice alguien por allí, porque le duele. Y si usted no ha tenido experiencia, cuando llegue y ha criticado, usted tiene que producir el éxito. Si no, usted se convierte en lo mismo que critica. Así que el desafío de Macri no es tener las cosas claras, que las tiene. El desafío de Macri es lograr para la Argentina lo que ha dicho que va a lograr. Yo creo que va por buen camino, pero el éxito será cuando sea realidad su compromiso. Hay una idea, para terminar esto, hay una idea de... Sí, porque ya se terminan los minutos. Sí, porque que el presidente congele sus ideas, sus posibles decisiones de reformar y de incrementar impuestos, que deje quieta a la ley de régimen tributario, a su reglamento, a su código, por lo menos para este año. Que ya es hora de que el presidente deje quietos a los ecuatorianos. Muy bien, señor alcalde, buenos días, que le vaya muy bien. Bueno, muy bien, gracias a usted.